Yo quiero compartir, como lo vengo haciendo cada una de estas noches, una pequeña reflexión de la palabra de Dios, obviamente extraída de esta historia. Cuando a mitad de semana, a mitad de la fiesta, se quedan sin vino, María le dice a los criados, a los sirvientes que estaban en la casa, hagan todo lo que Jesús les pida que hagan. Y Jesús, viendo que había 6 tinajas allí en la cocina, que eran poco más altas que estas, por supuesto, quizás yo diría el doble más grande, porque en cada tinaja cabían entre 100 y 120 litros de agua. Jesús le dice a los criados, llenen estas tinajas de agua. Los criados entonces inmediatamente se ponen a llenar las tinajas de agua. En aquellos días no había grifo, no había manguera. La tarea entonces no era sencilla, ojo, ni era menor. Pónganse a pensar en esto. Cada uno de los criados tenía que ir con el baldecito hasta el pozo. Y vaya a saber dónde estaba el pozo, porque no en todos lados había pozos de aguas. Ellos tenían que ir a buscar el agua al pozo y venir y volcar en la tinaja. Vuelvo a reiterar, cada tinaja tenía entre 100 y 120 litros de capacidad. Así que ellos tuvieron que hacer muchos viajes, yendo, viniendo al pozo, echando el agua, volviendo al pozo, echando el agua otra vez. Ahora, yo me pregunto qué habrán pensado aquellos criados en aquel momento, ¿verdad? La Biblia no lo registra, pero no es muy difícil poder imaginarse qué es lo que habrá pasado por la cabeza de ellos. Se habrán preguntado, se habrán dicho para sus adentros, esto es una locura, esto no tiene sentido. Nuestro problema es que nos estamos quedando sin vino y nos manda a buscar agua. ¿Acaso vamos a servir agua? Por más fresca que salga el agua del pozo, es agua. Nadie va a querer en una fiesta como esta y en una boda beber agua. Seguramente lo que habrá pasado por la mente de aquellos criados es lo que Jesús nos está mandando a hacer. No tiene sentido. Pero acá está la primera lección de esta reflexión de esta noche. Muchas veces lo que Jesús nos pide parece no tener sentido. Hay cosas que nosotros no vamos a entender con la razón, sino con el corazón, con la fe. Porque a Jesús no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Eso es fe. Fe es obediencia. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Fe es creer aun cuando no veo. Fe es tener la certeza ciega de que si Jesús está en el asunto, si Él lo dice, si Él me lo pide, si Él me lo manda a hacer, entonces todo va a salir bien. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender, como aquellos criados, a caminar en fe, a trabajar en fe, a movernos en fe, a obedecer en fe, aun cuando nuestras emociones nos jueguen en contra, aun cuando nuestro razonamiento nos juegue en contra. Muchas veces nosotros pasamos por circunstancias dolorosas en la vida, ¿verdad? Y nosotros creemos que lo que Dios nos pide no tiene sentido. Dios nos dice que congreguemos, Dios nos dice que ofrendemos, Dios nos dice que oremos, Dios nos dice que mantengamos la calma, Dios nos dice que todo va a estar bien, Dios nos dice que incluso en mi necesidad yo tengo que ayudar y ofrendar al hermano que está al lado. Tengo un resentimiento y de repente Dios me dice que tengo que perdonar. Y yo siento que la razón está de mi lado, que la razón me asiste. Sin embargo, Dios me manda a arreglar el problema y a perdonar. Muchas veces lo que Dios nos pide no tiene sentido. Amén. En aquella boda parecía que aquello no tenía sentido. ¿Qué sentido puede tener llenar tinajas de agua cuando la necesidad es brindarle a los comensales el vino para que la fiesta continúe? Pero ahí está el desafío de la fe. Y ahí está nuestra parte en el milagro para que Dios pueda obrar. Amén. Aunque usted no entienda cómo Dios está obrando en tu favor. Aunque lo que Dios te pida no tenga sentido.
Usted obedezca, camine en fe, trabaje en fe, congregue en fe, ore en fe, perdone en fe, siga adelante en fe, siga esperando en fe, siga confiando en fe, porque tu milagro llegará. No se trata de entender, no se trata de razonar, no se trata de que tenga lógica. Porque para la gente común, muchas de las cosas que usted y yo hacemos en la iglesia parecen no tener sentido. Algunos dirán, ¿qué sentido tiene, verdad, que esta gente, que estos locos, con el calor que hace, estén ahí todos hacinados, apretados uno al lado del otro, transpirando, aquí como testigos falsos, pudiendo estar, no sé, en la casa, debajo del ventilador del aire acondicionado o simplemente disfrutando de una pileta? Sin embargo, muchas veces lo que nosotros en fe hacemos parece no tener sentido para los demás, pero tiene retribución y recompensa para el Dios del cielo. Porque lo que es locura para el hombre, lo que es locura para el mundo, es poder y potencia de Dios para los que creen. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Hermanos queridos, seguramente ellos habrán pensado, lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios espera de mí no tiene sentido. Pero la Biblia, y esto es lo bueno, y preste atención, la Biblia no registra en ninguna parte que ellos se hayan quejado, que ellos hayan murmurado o que ellos hayan dudado. Y eso es buen detalle, porque si hubiese ocurrido, la Biblia lo hubiese dejado plasmado. Es más, yo diría que si ellos se hubiesen murmurado, se hubiesen quejado, hubiesen dudado, aquel milagro no hubiese ocurrido. Porque lo que enseñamos siempre es una ley espiritual. La duda aborta la bendición de Dios. Cuando nosotros dudamos, abortamos el plan de Dios. Cuando nosotros murmuramos, abortamos el plan de Dios, o al menos lo retrasamos, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que llegar en 40 días a la tierra prometida, y ustedes saben cuánto tardó. Tardó 40 años. ¿Por qué? Por la queja, la murmuración, ¿verdad? Y la duda. Por la queja, la murmuración y la duda, ellos estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y retrasaron el plan de Dios. Muchas veces hay milagros en puerta, gente. Muchas veces Dios quiere traer su bendición. Muchas veces Dios quiere darte el vino nuevo. Muchas veces Dios quiere darte la unción. Muchas veces Dios quiere proveerte de lo que vos estás necesitando. Quiere sorprenderte. Pero la duda, la queja, la murmuración muchas veces aborta el plan de Dios, interrumpe el plan de Dios, o al menos retrasa el plan de Dios. Por eso en la iglesia siempre te enseñamos, si no podés hablar fe, al menos mantener la boca cerrada, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. La duda retrasa sus planes. Vos tenés que hablar fe, declarar fe, soltar una palabra de fe, y si no te sale, más vale hacer silencio. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que el diablo no te escuche rezongando, que el diablo no te escuche murmurando, que el diablo no te escuche rezongando, que el diablo no te escuche dudando, porque Satanás es especialista en hacerte esclavo de tus palabras. Si vos las palabras las retenés, vos sos dueño de las palabras que callás. Pero si las palabras las soltás, vos quedás preso de las palabras que decís. La Biblia dice lo siguiente: por tus palabras, no dice por los pensamientos, por tus palabras vas a ser justificado o vas a ser condenado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que espera el cielo para obrar un milagro? Tus palabras. ¿Qué es lo que espera el diablo para atarte, retrasar el plan de Dios, retrasar tu milagro o abortar tu milagro? Tus palabras. Tus palabras te bendicen o tus palabras te maldicen. Tus palabras dan vida o tus palabras dan muerte. Tus palabras aceleran los planes de Dios o tus palabras retrasan los planes de Dios. Porque Dios nos ha dado a nosotros, al hombre y a la mujer, que somos corona de su creación, esa potestad, ese poder, el don de la palabra. No lo tienen los árboles, los minerales, ni los animales. ¿Por qué Dios puso la palabra en el hombre y en la mujer? Porque nuestra palabra es dinamita.
nuestra palabra es fe. Nuestra palabra nos conecta con el mundo espiritual. Nuestras palabras nos conectan con Dios. Y cuando usamos bien la palabra, cuando usamos bien nuestra lengua, somos bendecidos. Amén. Hermanos queridos, estos criados caminaron en silencio. ¿Se habrán mirado? Sí. Habrán pensado, qué locura estamos haciendo, valdrá la pena este esfuerzo, valdrá la pena este trabajo, valdrá la pena ir y venir del pozo al cántaro, del cántaro al pozo y conseguir 600, 700, 800 litros de agua. Lo habrán pensado, pero ellos decidieron obedecer. Cuando vos decidís obedecer por sobre la duda, es cuando los cielos entonces se abren, los milagros ocurren y el vino nuevo se derrama. Alguien que le dé un aplauso fuerte a esta palabra. Segunda lección de la reflexión de hoy, de la palabra de hoy. Nuestro milagro siempre viene por preparación. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús podía haber generado vino de la nada. Él no necesita agua. El Dios que creó el universo de la nada, el Dios que creó al hombre del polvo, el Dios que creó el universo y las galaxias con su palabra, con decir, hágase la luz, hágase los animales del campo, hágase la hierba verde. Ese Dios podría haber generado vino de la nada, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque Él tiene poder. Él podía haber dicho, a ver, están vacíos estos cántaros. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los cántaros se hubiesen llenado. Y hubiese aparecido el vino. Pero fíjese que no sucedió así. Si usted presta atención al relato, si usted lee nuevamente en su casa San Juan capítulo 2, dice que Jesús da una orden. Y hace partícipe a los criados en aquel milagro. Hay una parte que debían hacer ellos y una parte que iba a hacer Jesús. La parte que ellos tenían que hacer era la de ir a buscar el agua. Tenían que poner el agua, tenían que acarrear el agua, tenían que cargar el agua, tenían que echar el agua en las tinajas, tenían que creer, tenían que confiar en el plan de Jesús, sin dudar, sin quejarse, sin murmurar. Esa era la parte que tenían que hacer los criados. Y es más, dice que los criados llenaron los cántaros hasta arriba. Fíjese que la palabra de Dios dice, llenaron los cántaros hasta arriba. Es decir, había una expectativa en ellos de que la cosa iba a funcionar para bien. Había expectativa. Amén. Ellos dijeron, llenemos hasta arriba, porque si viene un milagro, que este milagro sea grande. Amén. Vamos a hacer una gran preparación, porque una gran preparación trae un gran milagro. Amén. Y hermanos queridos, esto se repite también en nuestros tiempos. Dios podría hacer un milagro sin nuestra participación. Dios no nos necesita. Es más, yo diría muchas veces, usted y yo somos como una suerte de estorbo, ¿verdad? Para los planes de Dios. Sin querer, por supuesto. No digo que usted sea un dolor de cabeza, usted es un hijo de Dios. Dios le ama. Pero muchas veces nuestra actitud funciona más de estorbo que de puente. Y sin embargo, fíjese usted que Jesús en estos días también sigue usando el mismo método. Aunque Él podría prescindir de mí, aunque Él podría prescindir de esta iglesia, aunque Él podría prescindir de esta cadena, aunque Él podría prescindir de tu participación, de tu fe, a menudo Dios nos incluye en sus planes para que en el proceso Él nos deje una enseñanza. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Y Dios nos hace parte del proceso en su milagro. Primero, para que nosotros aprendamos obediencia. Segundo, para que aprendamos fe. Tercero, para que aprendamos que sin sacrificio no hay victoria. Por pequeño que te parezca el sacrificio, Dios siempre espera que tú hagas algo. Dios no bendice a vagos. Dios no bendice a cómodos. Dios bendice a gente que hace algo. A gente que está dispuesta a hacer algo. Gente que está dispuesta a dar algo. Por más pequeño que te parezca el acarrear agua, era un trabajo, era un sacrificio. A veces Dios te va a pedir un sacrificio más grande.
A veces Dios te va a pedir un sacrificio más pequeño. No importa el nivel de sacrificio, lo importante es obediencia, fe y sacrificio. Esa es nuestra parte en el milagro. Jesús les iba a enseñar a aquellos criados lo siguiente, que está escrito en el sobre que nosotros hemos entregado: yo pongo lo que tengo y Dios me da lo que yo no tengo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van entendiendo? Generalmente el milagro ocurre así: tú pones lo que tienes y Jesús te da de aquello que te falta. Jesús te da lo que tú no tienes. ¿Aquella gente tenía agua? ¿Sí o no? ¿Tenía agua? Tenían. Jesús le dijo: traigan agua entonces. Traigan de lo que tienen. ¿Tienen piernas para ir hasta el pozo y traer el agua y trabajar? Sí, háganlo. Y yo voy a hacer lo milagroso, yo voy a hacer lo sobrenatural. Hermanos queridos, esto funciona así en el reino de los cielos. Tú haces el esfuerzo, tú sacrificas, tú pones en las manos de Dios lo que tú tienes y Dios te devuelve un milagro. Dios te da lo que tú no tienes. Tú pones el agua, Él la transforma en vino. Tú pones tu fe y Él te da un milagro. Tú pones tu esfuerzo y Dios te recompensa, te remunera y te da descanso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Recuerdan ustedes aquel episodio en que Jesús le estaba predicando a un gentío, una multitud? Dice que había más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, ¿sí o no? Así que podríamos triplicar ese número, 15,000 personas, en esa gran cruzada que Jesús estaba realizando. Caía la noche como ahora. Los discípulos le dicen a Jesús: despide a la gente para que vayan a los pueblos y las aldeas y compren algo de comer, porque esta gente pasó todo el día acá y no tienen que comer. Y Jesús le dice: no es necesario, denle vosotros de comer. Los discípulos se miran y dicen: imposible. Y Felipe, que era el más matemático, el más calculador, el que se apegaba más a la calculadora y a lo científico, le dice: Señor, ni aún juntando tanta plata podríamos comprar para tanta gente. Y alguien apareció allí y dijo: hay un muchacho entre la multitud que dice tener 5 panes y 2 peces. Se miraron entre los discípulos y se habrán dicho: ¿y qué es esto para darle de comer a 15,000 personas? Esto es una locura. Sin embargo, ese muchacho estuvo dispuesto a dar lo que él tenía: 5 panes y 2 peces. ¿Alcanzaba para él? Sí. ¿Alcanzaba para la multitud? No, indudablemente. Pero él ofrendó, él dio, él puso en las manos de Jesús. Y Jesús dijo: sí, tráigame esos 5 panes y 2 peces. Y los bendijo. Cuando terminó Jesús de orar, seguía habiendo 5 panes y 2 peces. Pero cuando comenzaron ellos a repartir y a dar, el pan se multiplicaba y se hacía chicle, más y más, y más partían, y más el pan se multiplicaba. Y lo mismo con el pescado, y lo mismo con el pez, más ellos daban y más se multiplicaba, de tal manera que comieron todos, se saciaron y sobraron 12 cestas llenas, 12 canastos llenos de comida. ¿Alguien quiere más? Ahí está, 12 cestas de comida. Pero hermanos queridos, ese milagro aconteció porque hubo un muchacho que estuvo dispuesto a poner en las manos de Jesús lo que él tenía. Amén. Él estuvo dispuesto a dar lo que él tenía. Hay momentos en tu vida, quiero que escuches bien, porque en esto va tu milagro. En este principio espiritual va la enseñanza por un milagro en cualquier momento del año. Tú pones lo que tienes y Dios te devuelve un milagro. Tú das lo que tienes y Dios convierte tu agua en vino. Habrá momentos en tu vida en donde Dios te va a pedir agua. Habrá momentos en tu vida en que Dios te va a pedir tiempo. Habrá momentos en tu vida en que Dios te va a pedir sacrificio. Habrá momentos en tu vida en que Dios te va a pedir que congregues más. Habrá momentos en tu vida en que Dios te va a pedir que
obedezcas. Habrá momentos en tu vida, escucha bien lo que te voy a decir, en que Dios va a pedirte que pongas tu mano en el bolsillo y reprendas el cocodrilo que está en tu bolsillo o en tu cartera para que des para la obra del Señor. Amén. Habrá momentos, yo no digo que siempre, pero habrá momentos donde Dios te va a probar en eso. Porque tú quieres una casa y no la puedes alcanzar. Tú quieres un 0 kilómetro y no lo puedes alcanzar. Tú quieres un trabajo bien remunerado y no lo puedes alcanzar. Aquellos novios no podían alcanzar el vino, pero ellos pusieron lo que sí tenían, el agua, en los cántaros, y Dios les devolvió un milagro. Dios les entregó un milagro. ¿Alguien está entendiendo? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el principio que funciona, hermano, para todo milagro que vos quieras conquistar. Amén. Cada vez que vos tengas agua nada más y necesites vino, cada vez que vos tengas algo ordinario y necesites algo extraordinario, no te olvides que esto funciona así. Yo pongo lo ordinario y Dios me da lo extraordinario. Amén. Yo pongo lo poco y Dios me da lo mucho. Yo doy lo que tengo y Dios me devuelve con lo que yo no tengo. Porque cuando está Jesús, lo ordinario se transforma en extraordinario. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y hay algo más que quiero decirte en esta noche antes de que hagamos juntos la oración principal de esta cadena. Hay un detalle que usted habrá leído en el pasaje que le habrá llamado la atención. Y es cuando María le dice a Jesús: necesitamos un milagro. Necesitamos que hagas algo. Y Jesús le dice así muy fríamente: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Para pasarlo al lenguaje actual y que usted lo pueda entender, Jesús le dice: no me moleste, no es mi problema. No es mi problema. Todavía no llegó el momento en que el Padre me haya habilitado para hacer milagros. Todavía no era la hora. Todavía Jesús no tenía pensado lanzar su ministerio público. Pero él fue importunado. Fue buenamente importunado por María. María sabía que podía tocar el corazón de Jesús. María sabía que podía tocar la fibra íntima de Jesús. Hay momentos donde nosotros sentimos que Jesús está lejano. O sentimos como en aquella barca cuando los discípulos cruzaban el mar, sentimos que Jesús está dormido. Sin embargo, yo quiero decirte que vos y yo tenemos la misma unción que María. Nosotros podemos tocar el corazón de Jesús y aunque no sea la hora, por amor a ti, el Señor va a hacer un milagro. Por amor a sus hijos, Dios va a hacer un milagro. Aleluya. Una vez escuché esta frase. Alguien dijo: ¿quién puede despertar al rey a las 3 de la mañana? ¿Alguien se atreve a despertar al rey, a un rey a las 3 de la mañana? ¿Alguien puede despertar al rey a las 3 de la mañana? No, hay una sola persona. Una sola persona que puede despertar al rey a las 3 de la mañana. Y es su hijo. Y lo puede despertar por cualquier soncera. Si sos hijo del rey, vos podés ir al rey, siendo pequeñito, decirle: papi, tengo sed. Papi, tengo miedo, me quiero venir a acostar en tu cama. Y no importa que sea el rey con todo su esplendor y sus ocupaciones. Si eres hijo, tú puedes despertar al rey. Y así funciona también nuestra relación con Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos habilitados a despertarle. Estamos habilitados para tocar su corazón. Estamos habilitados para pedirle favores. Con esa sencillez, con esa simpleza. Nadie lo puede hacer. Aleluya. Y eso es lo bueno, gente, que los demás no. Pero vos sos un hijito de Dios.
Si sos una hijita de Dios, vos podés ir en cualquier momento a Dios, despertarlo, tocarle el corazón y decirle: me duele la cabeza, me quedé sin vino, no sé cómo voy a hacer mañana, no puedo dormir, Señor, me siento mal, me duele la pierna, me duele el corazón, me duele el alma. Y yo te puedo asegurar que el Hijo siempre toca el corazón del Padre. Aleluya.